trabajo tiene como objetivo abordar someramente las aportaciones lingüísticas de los franciscanos o frailes menores, como también se les conoce en la Nueva España. Para esto, primero describiremos el contexto de la evangelización para después explicar sus principales aportaciones a la educación indígena y detenernos en el ámbito que nos concierne. Así, resulta importante señalar que retomaremos las obras de Pedro de Gante, Alonso de Molina y Bernardino de Sahagún por su carácter doctrinal, lexicográfico y antropológico respectivamente. Poco después de consumada la conquista, había que propagar en tierras novohispanas la religión cristiana para erradicar la idolatría. Como parte de la catequización, fue necesaria la enseñanza de la lectoescritura en las lenguas vernáculas para comprender posteriormente las obras sagradas que los misioneros realizarían. Ese año, arribaron a tierras americanas 3 frailes flamencos que provenían del convento de San Francisco de Gante, Juan de Ahora, Juan de Tecto y Pedro de Gante. Más tarde, en 1524, fue enviado al territorio novohispano por el ministro general Francisco de los Ángeles Quiñones, del grupo conocido como los primeros 12. Los frailes Martín de Valencia, que encabezaba el grupo, Francisco Soto, Martín de Jesús, Juan Juárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, García Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palo provenían de los conventos reformados de la provincia de San Gabriel en España, los cuales se caracterizaban por su afición a la vida contemplativa. A pesar de su ascetismo extremo, aquí los franciscanos buscaron una forma de vida diferente a la de las provincias españolas. Los frailes encontraron en sencillas maneras de subsistir de los indígenas un serio desafío al oficio religioso, sobre todo en lo que respecta a la austeridad. En 1525, Fray Martín de Valencia fundó la Escuela Franciscana para niños indígenas detrás de la capilla mayor de la iglesia de San Francisco. Allí les enseñaba la vida monástica y sus prácticas como la flagelación. Los frailes tenían la idea de formar un clero indígena, la cual no prosperó. En ese entonces, la principal función de la iglesia fue enseñar su doctrina a los nacientes grupos de prosélitos. A estos se entregaron los religiosos a través de la creación y adecuación de métodos. Desde 1529, Fray Pedro de Gante congregó a niños en la capilla de San José del convento de San Francisco de México, para enseñarles la fe cristiana, artes y oficios y latín. Los primeros en beneficiarse de la instrucción elemental fueron los indios, después de ellos siguieron los mestizos y los criollos. Las aportaciones franciscanas se insertan en un diálogo intercultural que incluye prácticas ascéticas y místicas. Con las comunidades indígenas, principalmente nahuas, los misioneros intercambiaron conceptos y símbolos religiosos que formaban parte de un pasado intelectual, tanto medieval como mesoamericano. De esta manera, los frailes llevaron a cabo diversos proyectos para incluir a los indígenas en el misticismo de la Vita Angeli, la cual se traducía, por ejemplo, en los votos de pobreza de la orden y en la búsqueda de la perfección cristiana. El principal objetivo de los franciscanos era, por supuesto, la incorporación de los naturales a la fe cristiana. Desde su perspectiva, serían ellos quienes revelarían a los hombres de América el significado de los sacramentos, alegorías y símbolos de la Iglesia. Aquí tuvieron la oportunidad de crear el paraíso terrestre que ya era imposible de conseguir en el viejo mundo. Su ardiente deseo, afirma Luis Beckman, era hacer del mundo indígena una nueva cristiandad equiparable a la iglesia primitiva. Sin embargo, no se contaba con métodos eficaces para la evangelización, ni, mucho menos, para la integración de las comunidades a la sociedad occidental. El mayor problema lo representó la comunicación, por lo que fue imperativo aprender las lenguas indígenas. Fray Pedro de Gante, sobre el que volveremos más adelante, comenta que el aprendizaje de los idiomas autóctonos era, y cito, cosa cierta en aquel tiempo muy difícil, pues eran gente sin escritura, sin letras, sin caracteres y sin lumbre de cosa alguna, ni de dónde nos poder favorecer, sino solo de la gracia de Dios,
con la cual fue servido en breve tiempo la supiésemos. Fin de la cita. Fray Jerónimo de Mendieta, en su Historia Eclesiástica Indiana, cuenta que el aprendizaje de las lenguas se llevó a cabo en el trato diario de los maestros con los alumnos en las escuelas que los mismos misioneros habían fundado. Allí los maestros eran también los discípulos. En un documento fechado en 1531 se afirma, y cito, que los religiosos trabajado de aprender la lengua de la tierra y han fecho arte en ella, interpretan el sentir de los indios y esto trae mucho provecho y servicio a Dios. La red de escuelas conventuales de los franciscanos, que rápidamente se amplió con el arribo cada vez más numeroso de compañeros de orden, les permitió muy pronto empezar a elaborar gramáticas, vocabularios y libros doctrinales. Hacia finales del siglo XVI, un número considerable de lenguas mesoamericanas ya habían sido codificadas. De los 109 libros escritos por franciscanos, dominicos y agustinos entre 1524 y 1572, 66 se referían al náhuatl, 13 al tarasco, 6 al otomí, 5 al mixteco, 5 al zapoteco, 4 al huasteco y 2 al totonaco. En estas obras se trató de reflejar un orden gramatical y la singularidad de las lenguas. Actualmente, dichos textos destacan por sus aportaciones a la lingüística teórica y descriptiva. Cabe señalar que incluso esos documentos son las únicas descripciones existentes de lenguas hoy desaparecidas. Para comprender lo anterior, a continuación abordaremos los trabajos realizados por Pedro de Gante, Alonso de Molina y Bernardino de Sahagún. Aunque no se sabe a ciencia cierta, seguramente Fray Pedro de Gante nació en Flandes en 1480. Tenía 43 años cuando llegó a México, esto el 13 de agosto de 1523, cuando arribó a Villarrica de la Veracruz. Mendieta afirma que fue el primero en aprender la lengua mexicana, por lo cual se le consideró, y cito, digno de perpetua memoria. Fin de la cita. Incluso para 1529, dice Charles Bellinder, el fraile se había identificado con los indígenas al grado de olvidar su propia lengua, el flamenco, y usar más el náhuatl que el español. Quería ser como aquellos a quienes predicaba para salvarlos y dirigirlos a la gracia de Dios. El mundo religioso al que Pedro de Gante pertenecía estaba influido por el misticismo de los frailes de la vida común. Estos, en su formación, aprendían latín y una de sus tareas era enseñar al pueblo diversos oficios. El fraile flamenco introdujo este tipo de enseñanza en la escuela que se encontraba en el patio del convento de San Francisco. Entre otras cosas, los educandos aprendían a leer, escribir y tañer. Compuso, además, diversos cantos para la instrucción religiosa de los niños indígenas, y cito, sobre la ley de Dios y de la fe, y cómo Dios se hizo hombre para salvar al linaje humano, y cómo nació de la Virgen María, quedando ella pura e sin mácula. Fin de la cita. Cabe destacar que todo esto lo realizaba en náhuatl. Resulta importante subrayar que el primer intento de codificación de las lenguas amerindias fue la realizada por Pedro de Gante. Aunque su cartilla para enseñar a leer solo tenía 16 páginas, fue publicada en 1569 por el francés Pedro Auchard. Incluía la presentación de las letras y las sílabas, el paternoster en español, latín y náhuatl, el credo y el Ave María, los mandamientos de la ley de Dios y la explicación y lista de los pecados mortales y veniales. También contenía la confesión en latín y castellano, la bendición en la mesa y un acto de contrición. Además de los textos, este opúsculo tenía grabado de San Francisco y de los 12 apóstoles. Se debe también a Gante la primera transcripción de una lengua indígena. En 1529 envió al monarca español una carta que incluía el siguiente enunciado, que en náhuatl dice que todo sea en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo.
Alonso de Molina fue un niño prodigio que desde muy pequeño adquirió una formación humanista con los frailes de su propia orden. Escribió mucho, dice Ascensión Hernández, consciente del papel que le tocaba representar, ser el puente entre dos lenguas y culturas. Según Mendieta, Molina sabía náhuatl y tenía conocimiento profundo del español, lo cual lo llevó a preparar un diccionario, y cito, el instrumento que hace posible asomarse a otra cultura y conocer los secretos de la lengua y entender bien la propiedad de los vocablos y maneras de hablar. A sus 30 años, Molina ya gozaba de la fama de ser, y cito, la mejor lengua mexicana que hay entre los españoles en la Nueva España. Fin de la cita. Por esta razón, su orden le encomienda la redacción de la Doctrina Cristiana Breve traducida en lengua mexicana, que apareció en 1546. Mientras era guardián de San Antonio de Texcoco, Molina publicó en 1555 una primera versión de su vocabulario en lengua castellana y mexicana, el cual fue sustancialmente ampliado en 1571. El trabajo lexicográfico del fraile tenía el objetivo de servir a los gobernantes en sus funciones para que lograran una comunicación más eficaz con los indios. Asimismo, con su labor, los misioneros podrían llevar a cabo la difícil empresa que los había traído a América, la evangelización. Esto no solo contribuiría al aprendizaje de lenguas indígenas, sino también a la realización de una buena traducción de las lenguas indígenas. Aunque la obra gramatical y lexicográfica de Antonio de Nebrija fue el patrón que siguieron los misioneros lingüistas, afirma Maynes que, y cito, la gramaticalización de las lenguas amerindias implicó necesariamente reflexiones de índole teórica sobre determinados fenómenos ajenos al latín. Fin de la cita. Además, aunque el fin de la gramaticalización en América era pedagógico, la reducción de sonidos inexistentes en el castellano a los grafemas latinos llevó consigo un esfuerzo enorme de codificación. Cabe destacar que el vocabulario de Fray Alonso de Molina sirvió de modelo para la elaboración de otros lexicones, como el Diccionario Español Tarasco de Maturino Gilberti. Entre los problemas que afrontó Molina al redactar su vocabulario, podemos mencionar la incorporación de voces que hacían referencia a realidades inexistentes en Europa. Para tener resultados eficaces, creó nuevas palabras a través de procedimientos derivativos, es decir, creó neologismos. En el diccionario, Molina incluyó 1045 neologismos elaborados con los siguientes mecanismos. 1. A los significantes los dotó de nuevos significados. 2. Realizó calcos semánticos. 3. Utilizó una palabra como palabra matriz para formar un pequeño glosario referente a un campo semántico nuevo. 4. Hizo perífrasis. 5. Finalmente, formó algunos híbridos. Fray Bernardino, siendo estudiante de Salamanca, tomó el hábito de religioso en el convento de San Francisco de aquella ciudad entre 1520 y 1523. Fue en 1529 cuando se alistó como misionero para marchar a México. Para 1530, Bernardino de Sahagún había iniciado ya sus trabajos de misionero y en poco tiempo llegó a hablar con perfección en náhuatl, lo que le permitió enterarse de forma directa de la situación de los indígenas. En 1533, Fray Bernardino de Sahagún y otros franciscanos, entre ellos el obispo Zumárraga, concibieron la idea de organizar un colegio en el que pudieran estudiar jóvenes indígenas al modo de las escuelas españolas, donde se estudiaría gramática, lógica, historia y otras materias humanísticas, además de medicina indígena y el arte de los antiguos códices. Fray Bernardino permaneció 4 años en el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, de 1536 a 1540, cuando por un lapso de 5 años salió a evangelizar a los indígenas del Valle de Puebla. En 1545 regresó a su colegio de Tlatelolco cuando se desató la peste, donde él mismo resultó enfermo. Fue cuando empezó a hablar con los médicos sobre las curas que usaban antiguamente y la forma en la que invocaban el auxilio de sus dioses. De acuerdo con Miguel León Portilla, algunos de los ancianos maestros le dio a conocer una oración que dirigían al dios Tezcatlipoca.
Fray Bernardino ordenó a uno de sus estudiantes que la transcribiera, iniciando con esto la compilación de 40 textos del Huehuetlactolli, testimonios de la antigua palabra. Estos textos abarcaban oraciones y discursos de la antigua tradición a los que recurrían los indígenas durante tiempos de gran aflicción, como pestes y sequías. A la par con su trabajo como maestro en el colegio de Tlatelolco, Fray Bernardino se propuso conocer en náhuatl lo que había sido para los indígenas el drama de la conquista española y registrarlo de forma escrita. Este texto, al igual que los Huehuetlactolli, testimonios de la antigua palabra, fueron incorporados por él bastantes años más tarde cuando organizó su amplia obra bajo el título de Historia General de las Cosas de Nueva España, con los textos en náhuatl y su versión al español. León Portilla afirma que el legado de Fray Bernardino de Sahagún se manifiesta principalmente en 3 campos: sus aportaciones doctrinales cristianas, las de carácter etnológico e histórico y las de contenido lingüístico. Su primera aportación fue un sermonario realizado en 1540, el cual ofrece la posibilidad de un acercamiento epistemológico de las formas como se trasladaron lingüísticamente conceptos del cristianismo al universo de los náhuatl. Respecto a las aportaciones de contenido etnológico o histórico, estas se manifiestan en textos de carácter religioso prehispánico, calendárico, astrológico, literario, moral, económico y acerca de la naturaleza y la recordación de la conquista, además de los textos referentes a la dinastía de Tenochtitlan, Texcoco y Huexotla, así como los que narran la secuencia histórica de los nahuas y los chichimecas. Todos ellos recopilados en la magna obra conocida ahora como Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, dividido en 12 libros. En uno de los textos recopilados en la magna obra, el propio Sahagún describe lo que es el fruto de su trabajo. Es esta obra como una red barredera, para sacar a la luz todos los vocablos de esta lengua, con sus propias y metafóricas significaciones y todas las maneras de hablar y las más de sus antiguallas buenas y malas. Es para redimir 1000 canas, porque con harto menos trabajo del que aquí me cuesta, podrán todos los que quisieran saber un poco tiempo muchas de sus antiguallas y todo el quilate de esta gente mexicana. En suma, existió en las tareas realizadas por los frailes franciscanos un interés por conducir a los indígenas hacia una mutua comprensión basada en los preceptos del humanismo medieval. La edificación de escuelas para la enseñanza religiosa primero y el aprendizaje de lenguas mesoamericanas y codificación después fueron los pilares que sostuvieron la educación novohispana. Finalmente, es de destacar la educación de métodos para llevar a un buen término los objetivos de los frailes, que consistió en retomar, por un lado, el modo de la enseñanza precolombina para la elaboración de obras de carácter etnográfico y antropológico, y por otro, las aportaciones lingüísticas europeas para la descripción de idiomas autóctonos.